con Monseñor Ricardo Centella, obispo de la ciudad de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. Excelencia, ¿qué nos puede decir de la situación que está viviendo Bolivia de cara al proceso eleccionario del 3 de mayo? Bueno, estamos en pleno proceso, en un momento de transición con cierta conflictividad aún en la población boliviana. ¿En qué sentido conflictividad? Conflictividad en el sentido de que hay sectores que no han alcanzado la pacificación, sobre todo en la ciudad del Alto y en un sector de la ciudad de Cochabamba. O sea, en Sencate y Sacaba específicamente. Exactamente. Entonces seguimos apostando a la reconciliación y esperamos que este proceso electoral nos lleve a consolidar la democracia en Bolivia, que tanto lo anhelamos y estamos luchando por eso. Entonces la iglesia boliviana está trabajando sobre todo para dar contención a los heridos, incluso algunos organismos internacionales hablan de desaparecidos por estos hechos puntuales. ¿Qué información maneja el episcopado? No, nosotros vemos la realidad boliviana como una cuestión de conflictividad. No nos consta que haya desaparecidos. Hasta ahora no se sabe exactamente cuántos murieron, pero eso tiene que darlo a conocer el gobierno. Pero por encima de esas cuestiones que no están claras, nosotros vemos una situación de confrontación y eso no es nada bueno en un proceso electoral, cuando todos deberíamos estar en paz y tratando de entrar en un debate nacional para detectar las necesidades de Bolivia, porque los que se presentan como candidatos tienen que responder no a sus intereses personales, ni empresariales, ni grupales, sino tienen que responder a las necesidades imperiosas de la ciudadanía boliviana. Monseñor, ¿piensa que sería interesante que los 8 candidatos se junten para hacer un acuerdo estratégico sobre cuestiones relacionadas con lograr la pacificación del país y temas relacionados con los valores, la defensa irrestricta de la vida desde la concepción, por ejemplo? Yo creo que es importante que todos los candidatos y todas las instituciones bolivianas que hagan lo posible para encontrarse en un diálogo nacional y proponer políticas de Estado para que Bolivia vaya adelante, porque a todos nos consta que Bolivia tiene una riqueza muy grande, pero no es aprovechada por todos los bolivianos. Bolivia es un país donde a nivel general reina la paz y el buen ambiente, la hospitalidad. Hay una cultura de acoger a todos quienes llegan a Bolivia y a los que estamos en Bolivia, pero de manera contradictoria constantemente se violan los derechos humanos. Entonces, en ese ¿Actualmente en sentido, Bolivia se violan los derechos humanos? claro, un sencillo ejemplo es el 80% de los que están en la cárcel no tienen sentencia. Entonces, si están en la cárcel, ahí está clarísimamente mostrado que se está violando su derecho a la inocencia. ¿Por qué los meten a la cárcel Por si ejemplo, el caso de no Patricia son? Hermosa, que está detenida estando embarazada. No, es difícil dar nombres, ¿no? Porque la cifra es muy objetiva. 80% de los que están en cárcel no tienen sentencia. Y no es de ahora, sino de muchos años. Entonces, eso nos muestra que no se respeta la inocencia de las personas.
En definitiva, no se respeta a la persona como tal. Entonces, esto es un lío para cualquier gobierno. Y este gobierno, para usted, no está haciendo nada a favor de los derechos humanos, o es haciendo muy poco, por decirlo de otra manera. Ni, ni este ni los anteriores gobiernos. Ningún gobierno hace algo en ese caso específico. Yo le puedo citar 50 casos, pero este caso específico no es tocado por ningún gobierno. ¿Cómo es el trato del actual régimen de Áñez con la jerarquía eclesiástica? Nosotros no tenemos una relación estrecha porque es un gobierno de transición. Solamente lo indispensable para establecer relaciones interinstitucionales. Pero con ningún gobierno tenemos una relación estrecha porque nosotros tenemos nuestra misión y el gobierno tiene su responsabilidad y su misión. Lo interesante es que podamos entre instituciones complementarnos porque al final trabajamos con los bolivianos y nosotros queremos que especialmente los bolivianos explotados, marginados, vulnerables, los que no tienen voz, sean escuchados en Bolivia. Eso nos interesa nada más. Excelencia, ¿qué piensa que hay sectores de la prensa boliviana que dice que la iglesia es una institución golpista y que no se está preocupando por la conflictividad de Bolivia? Yo creo que es una lectura antojadiza porque cuando en Bolivia flagrantemente se violan los derechos humanos, sube la conflictividad y crece la violencia de manera totalmente objetiva en muchos sectores de Bolivia, y no solamente cuando en varios sectores, sino cuando en un sector crece la violencia, nosotros siempre tratamos de facilitar el encuentro entre partes en conflicto para que haya un diálogo, para que exista un encuentro fraterno, porque lo que nos interesa es que podamos entendernos entre bolivianos. Entre bolivianos no podemos estar confrontados ni enfrentados. Entre bolivianos debemos cooperarnos. Debe reinar el sentido común de que somos parte de un país que quiere y que anhela en el desarrollo integral de Bolivia. Entonces, si alguno opina de esa forma, es totalmente una mala lectura porque no es objetiva. Nosotros jamás queremos intervenir en las cuestiones gubernamentales del país. Porque incluso se hablaba de una reunión en la Universidad Católica. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Es cierto esto? Porque debe ser una universidad que La reunión, depende del clero, que por lo menos esté relacionada, si tiene el título de católica. claro, la reunión hubo en la Universidad Católica, pero no es la única reunión. Nosotros en todos los 33 días de conflicto que hubo a partir de Potosí y luego se extendió Santa Cruz y otros departamentos, otras ciudades, 21 días en Santa Cruz. En todo ese tiempo hemos intervenido, entonces no es una sola reunión en la Universidad Católica, sino es N reuniones. Usted puede leer, está en las redes Sí, sociales, yo no le solo pregunto por los publicado. dichos de la periodista María Galindo, específicamente. Claro, pero hay que leer la realidad del país y la realidad de la intervención de la Iglesia Católica en un contexto. No se puede sacar una sola reunión cuando esa reunión es fruto o parte de un proceso de más de 20 reuniones y más de 18 comunicados que hemos sacado llamando al diálogo. Siempre los comunicados. Nosotros, antes que renuncie el presidente anterior en el país, hemos estado reunidos con él para decirle que el camino es el diálogo. Si no se abre el diálogo, crece la conflictividad, crece la violencia y el problema. Entonces, nosotros siempre hemos trabajado en ese sentido. Entonces, la reunión en la Universidad Católica es una más de esas reuniones, pero para bajar la tensión, para bajar la conflictividad y la espiral de violencia que crecía en Bolivia. Ya había muertos, entonces
hay que llamar a las partes, por lo menos animales a que se encuentren para que no suba el número de muertos. Excelencia, ¿cómo se hace para lograr que el pueblo boliviano, que es un pueblo tradicionalmente católico, cristiano, que quizás no tiene mucha simpatía hacia la jerarquía, hacia los sacerdotes, hacia los obispos, vuelva a confiar en el magisterio de la institución y en la doctrina de la Santa Iglesia? La mayoría de los bolivianos son católicos y nosotros a nivel de iglesia, como agentes pastorales, pueden ser laicos, religiosos, parte del clero, eh, tenemos una presencia reconocida. No podemos ser agentes pastorales con un comportamiento ético y moral perfecto, pero aceptable y respetado. Esto nunca lo hemos sentido que sea O sea, la una falla está característica. en los hombres y no así en la institución. ¿Cómo? La falla está en algunos hombres y no así en la institución como iglesia. No. La iglesia siempre, nosotros trabajamos en conjunto. Entonces, yo le digo que la aceptación de la iglesia en Bolivia es general. Es una de las instituciones que tiene mayor credibilidad. Haga usted una encuesta en todo Bolivia y una de las primeras instituciones que sale como creíble en Bolivia es la iglesia. Entonces, eso no quiere decir que sus agentes pastorales son perfectos o son intocables, indudablemente que no. Si se comete algún delito, algún error, alguna falla, tienen que ser procesados y tienen que ser enjuiciados, no tenemos ningún problema. Pero como institución, en Bolivia trabajamos para que esta credibilidad siga adelante y creo que el día de hoy está así. La última pregunta. Usted viene de Potosí a asumir el arzobispado de Sucre. ¿Qué nos puede decir del arribo de esta ciudad que tiene mucho componente hispano? Incluso en su bandera está la Cruz de Borgoño y hay mucho respeto a la iglesia. ¿Qué significa para usted asumir el arzobispado de Sucre? Yo lo tomo como parte de la vida sacerdotal. Nosotros como sacerdotes estamos llamados a entrar en la dinámica de la peregrinación de la fe, en este camino vocacional donde jamás podemos instalarnos en un lugar geográfico, jamás podemos instalarnos en unas experiencias con personas, en unas experiencias locales o institucionales. Nosotros, donde nos mandan, trabajamos según los criterios y los valores del reino que Jesús nos ha presentado cuando vino al mundo. Entonces, yo lo tomo como parte de eso. Entonces, Pero tiene un puedo significado estar en especial Potosí, puedo dentro estar de en la Sucre, Iglesia puedo estar en La Católica, la Paz. ciudad de Sucre, que es una ciudad muy católica y muy pegada a la religión. Potosí también lo es. Yo no sé si lo uno o lo otro. También Santa Cruz es tremendamente católico. Como le digo, la mayoría de Bolivia somos católicos y nosotros intentamos desde nuestro servicio de evangelización a responder a los desafíos actuales del mundo y no hacemos otro servicio. Muchísimas gracias, monseñor. Muy amable.